Buenos días, bienvenidas nuevamente a Conectadas. Gracias por compartir unos minutos conmigo en este día jueves. Si tú escuchaste la semana pasada, estábamos hablando sobre el cambio de enfoque y perspectiva y nos basamos en el versículo de 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Mire qué lindo, Dios nos conoce completamente. Y en otra versión dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Vámonos a Segunda de Reyes 6 del 8 al 23. Usted a lo mejor ya conoce esta preciosa historia. En este relato, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel y el profeta Eliseo, teniendo pues esa visión especial que Dios le daba, enviaba consejo al rey que no fuera por ciertos lugares porque los sirios iban a estar ahí o pasarían por allí. El rey era sensato, gracias a Dios, porque hubo reyes de Israel que no aceptaban la palabra del profeta, ¿verdad? Y se desviaron de los caminos de Dios. Pero este rey sí escuchó e hizo lo que le recomendaron. Ahora, el versículo 10 nos indica que esto ocurrió varias veces, porque dice, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Obviamente, la primera vez el rey de Siria no pensó nada al respecto. Pueden ser de esas casualidades de la vida, ¿verdad? Pero al repetirse, entró en sospechas y pensó que tenía un traidor dentro de su equipo más cercano que estaba pasando la información al rey de Israel. Y le pide a sus siervos que le indiquen quién es ese espía. En el versículo 12, uno de ellos le indica que no hay traidor, sino que es el profeta Eliseo, o sea, ya era conocido el profeta, ¿verdad? El cual informaba todas estas cosas al rey. Entonces inquiere su ubicación y le dice que él está en Dotán. Y él envía gente y acompáñame a leer el versículo 15, ya con este relato introductorio de qué era lo que estaba pasando. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. ¿No le han ocurrido a ustedes circunstancias de la vida que cuando se enfrenta y ve algo se queda, Dios santísimo, ¿y ahora qué hago? Obviamente él tenía la visión humana y con esos ojos él podía ver de que estaba teniendo un problema bien grande y que él podía visualizar cuántos sirios eran y con todo su... Bueno, y aquí nos dice, ¿verdad? Que era un ejército, no era una comitiva pequeña. Aquí se expresa la angustia, el miedo humano. Percibimos, vemos lo que está ante nuestros ojos y lo interpretamos y en este caso se produjo un profundo miedo, la angustia, ¿verdad? En el versículo 16 se le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él tenía tranquilidad porque su confianza estaba anclada en el Señor. Él sabía que tenía un respaldo divino porque él estaba haciendo y había hecho lo que Dios le decía. Contrastante esta respuesta de él ante la angustia de su siervo. La visión espiritual del profeta sobrepasaba el miedo. ¿Por qué? Porque él tenía una capacidad de ver más allá. Y él podía ver el ejército de Dios. La súplica en oración del profeta se puede leer ahí también para que el siervo pudiera verlos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego
alrededor de Eliseo. El Señor le concedió esta oración al profeta y el siervo pudo ver. Acá es impresionante ver ya la lectura completa de la historia, cuando sí, aquí hay un montón de ejércitos humanos, pero de este lado está el ejército del Señor, del gran Creador. Y esto nos recuerda que en el reino espiritual acecha al cristiano, porque en Efesios 12:2 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos lo dice claramente. Hay momentos en la vida en que tal vez usted no va a tener un ejército al frente, pero usted nota cambios, actitudes, percibe usted y usted siente que hay algo diferente, algo que usted no sabe, que se está cociendo algo que demuestra luces o los señales es que usted está en peligro. Entonces, 2 Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, aquí había un ejército del Señor, de nuestro Dios, que Él sí es eterno. ¿Cuál debe de ser de nuestra oración? Pues nuestra oración muchas veces debe de ser: Señor, permíteme que yo pueda ver, en medio de todo esto, que yo pueda ver tu mano, que mi confianza esté anclada en ti, Señor, que aunque yo no puedo ver tu obrar, yo sé que tú estás allí y vas a obrar para bien. Dame firmeza en mi espíritu. Eso debemos de orarle al Señor, como este versículo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El Señor está con nosotros. En la historia usted puede ver luego, porque no me quiero centrar en todo lo que ocurrió, sino era centrarnos en la diferencia de qué ven los ojos humanos y qué ocurre cuando el Señor abre nuestros ojos y podemos ver la parte espiritual de apoyo que está con nosotros. Pero en la historia el profeta y el rey tampoco meten manos, sino que todo este ejército sirio no puede ver, guiado hacia la ciudad donde está el rey. El rey le pregunta al profeta que qué debe hacer, ¿verdad? Y que si los debe de matar, y él le dijo que no, que le dieran de comer y los mandaran de vuelta a su jefe en paz. Y dice ahí: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Creo que otra oración que podemos hacer es: Señor, cuando nosotros podamos ver y que tú nos develes un panorama, que yo siempre esté dispuesta a no decir, pues ataco con todo, sino a buscar una solución con el consejo del Señor, como esta. Aquí no hubo guerra, no hubo sangre, no mataron a esta gente y todo se cerró en paz. Entonces, hay distintas soluciones y caminos, pero que el Señor abra nuestros ojos y hable a nuestro corazón y nos diga, ¿verdad? Y que nuestra oración sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que Él abra nuestros ojos, que Él nos dé firmeza de espíritu y que nuestros pensamientos sean aceptables y que busquemos del Señor la guía. Acá tenemos pues otro caso en la Biblia de un cambio de enfoque y perspectiva. Lo primero que él vio es la muerte, y cuando a veces vemos los problemas no solo actuamos sobre lo que vemos, sino que nuestra mente empieza: ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si aquello? ¿Y si ocurre esto? ¿Y si se pone todavía peor que esto? Y a veces no solo dimensionamos lo que vemos, sino que nuestra mente se preocupa sobre incluso cosas que no están ahí, pero nos volvemos un poco fatalistas a veces, o no sé si solo soy yo, pero a mí me ha pasado que mi lectura de la situación a veces le pongo todavía otras posibilidades en la mesa que me pueden generar angustia. Entonces, que nuestro Señor nos ayude a ver más allá de lo que es obvio a nuestros ojos.
Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda que no hay mejor manera de vivir que estar conectada con Jesús. Hasta pronto.